Eustace Conway desapareció en la naturaleza cuando era adolescente, persiguiendo un sueño que pocos se atreverían a imaginar. Con el tiempo, se forjó una vida que parecía sacada de las páginas de una novela fronteriza, ruda, autosuficiente y ajena a la modernidad. Pero todo cambió cuando Conway abrió una ventana a su mundo a través de la serie de televisión Mountain Men. ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? ¿Qué le llevó a sufrir un desengaño amoroso que, según muchos, le cambió para siempre? Únase a nosotros para descubrir la verdad y seguir el ascenso de una leyenda viva. La mayoría de la gente no duraría ni una noche en la naturaleza. Eustace ha sobrevivido más de 3 décadas. Nacido en Columbia, Carolina del Sur, y criado junto a 3 hermanos, Eustace abandonó su hogar con solo 17 años. No se mudó sin más. Se adentró en el bosque y empezó a vivir en un tipi. La naturaleza se convirtió en su maestra, y la aventura, en su vocación. Recorrió a pie todo el sendero de los Apalaches. Incluso cabalgó desde el Atlántico hasta el Pacífico. Un viaje asombroso que duró 103 días. La hazaña levantó ampollas, llevando a algunos a cuestionar su autenticidad. Pero el New York Times y Los Angeles Times señalaron otra historia aún más extraordinaria. En 1911, 2 niños de 11 y 7 años, Bud y Temple Abernathy, completaron un viaje a campo traviesa desde Nueva York hasta San Francisco. Recorrieron más de 3.600 millas en solo 62 días, sin instrumentos modernos de navegación ni supervisión de adultos. Y lo que es más sorprendente, no fue su primer viaje de larga distancia. 2 años antes, con solo 9 y 5 años, recorrieron más de 1.000 millas desde Oklahoma hasta Santa Fe, ida y vuelta. Estos viajes olvidados resuenan en los pasos de aventureros modernos como Conway, hombres impulsados no por la fama, sino por una implacable sed de libertad. Cruzaron ríos, se toparon con animales salvajes y aún así sobrevivieron a todo. En 1910, decidieron viajar a Nueva York. Y por el camino, Orville Wright se ofreció a llevarlos en uno de sus aviones. Cuando llegaron a D.C., el presidente Taft les dio la bienvenida a la Casa Blanca. Y fiel a lo que podría estar pensando, fueron tratados como héroes. Las mujeres lloraban cuando los veían, e incluso los niños los seguían. Otros decidieron arrancar crines de sus ponis para conservarlas como recuerdo. Volvamos a Eustace. En 1998, el programa de radio This American Life publicó un reportaje sobre su viaje por EES. El episodio se titulaba Adventures in the Simple Life. Conway había grabado partes del viaje en una pequeña grabadora de mano. Una característica sorprendente de Eustace Conway es que no se encasilla. Algunos le llaman naturalista, mientras que otros le llaman superviviente. Pero, por otro lado, vive hasta donde le permite su comodidad. Su idea de la libertad va más allá de ondear banderas o de nociones abstractas. Para él, la libertad significa vivir a su manera, donde puede cultivar alimentos, construir refugios y amanecer con el sol. Una conocida artista de la naturaleza, Sally Middleton, le dijo una vez en su 30 cumpleaños: «Es usted el hombre más interesante que he conocido». Algunos lo comparan con Thoreau, el hombre que se fue a vivir a los bosques cercanos a Walden Pond. Esta es la historia de Thoreau. Quería enfrentarse a la vida sin rodeos, averiguar lo que importaba y lo que no, y Eustace hacía lo mismo. Una vez se hizo un corte profundo en el pulgar, se curó la herida con plantas medicinales y se la cosió él mismo, con un total de 12 puntos. Demos un paseo por el carril de la memoria si no conocías a Eustace. El programa que lo cambió todo. Probablemente hayas visto muchos programas que intentan hacer que la supervivencia parezca emocionante. Pero Mountain Men no era un programa más. Te metía en un mundo en el que la mayoría de la gente nunca se atrevería a vivir. Cuando el canal Historia lo emitió por primera vez el 31 de mayo de 2012, presentó a 3 hombres. Eran hombres que vivían directamente de la tierra. Cultivaban alimentos, los cazaban y cortaban leña para mantenerse calientes en inviernos brutales. Uno de ellos era Eustace Conway, afincado en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. Su tierra se llamaba Isla Tortuga. Cultivaba sus alimentos. Construía todo a mano y utilizaba métodos ancestrales para recoger leña. Los otros 2 hombres vivían de forma muy diferente. Tom era un cazador en las montañas rocosas en Montana hasta la médula. Marty, en cambio, estaba en Alaska. Todos los inviernos,
Volaba desde la pequeña ciudad de Two Rivers a la gélida naturaleza, donde se quedaba solo en una cabaña remota, dejando atrás a su mujer y a su hija durante meses. Eustace, sin embargo, tenía una vida diferente. Su rutina diaria se convirtió en parte del espectáculo. Recoge leña, se prepara para el invierno, adiestra a los animales para que tiren de los troncos e incluso construye una granja con 9 edificios de troncos hechos a mano, utilizando solo los materiales que encuentra en sus tierras. Si le preguntas, te dirá que los caballos pueden tener hijos, pero los coches no, así que se queda con los caballos. Pero detrás de todo eso estaba la lucha por conservar su tierra, la tierra que había moldeado con sus manos, donde había enseñado a innumerables personas a reconectar con la naturaleza. Estaba amenazada. Durante esta fase, contó con la ayuda de su amigo de toda la vida, Preston Roberts, que apareció a menudo durante esos años. El programa les siguió durante esta fase, y se les podía ver trabajando codo con codo, arreglando tejados, talando árboles y preparándose para las duras condiciones meteorológicas. Pero mucho antes de que su vida se convirtiera en un reality show, Eustace se graduó en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde fue nombrado el alumno de último curso más destacado en antropología. También estudió inglés, pero su verdadera aula era la naturaleza, porque le gustaban la lluvia y el frío. Así que echemos un vistazo más profundo al hombre de la montaña. El hombre detrás de la isla Tortuga. Eustace sabe cómo mantener una habitación. Puede hablar con cualquier persona, desde niños a directores ejecutivos, campistas y desconocidos, y no necesita micrófono ni foco, como cuando una serpiente negra se le subió a la espalda y se quedó completamente quieta durante 20 minutos antes de escabullirse sin hacer ruido. Ese es el tipo de historias que no se olvidan. Pero ese comportamiento tranquilo no surgió de la nada. Eustace nació en una familia que creía en la enseñanza. Sus padres eran educadores y también sus abuelos. Su abuelo, el jefe Johnson, abrió el campamento Sequoia en 1924 y contribuyó a sentar las bases del campismo estadounidense. Pronto obtuvo su maestría en educación y siguió los mismos pasos. Su padre, el Dr. Eustace Conway III, enseñaba ingeniería química, pero se sentía tan atraído por el aire libre como los demás. Una vez recorrió 80 kilómetros en un solo día sin dejar atrás a su hijo. Uno de los primeros recuerdos de Eustace es un salvaje paseo en canoa por aguas bravas cuando solo tenía 4 años. Su padre creía que todo te enseñaba algo si prestabas atención, y eso se le contagiaba. Eustace empezó a aprender haciendo y luego a enseñar mostrando. En 1987, por fin hizo realidad algo con lo que llevaba años soñando. La Turtle Island Preserve, una extensión de 1000 acres cerca de Boone, Carolina del Norte. Compró los primeros 107 acres la misma semana en que los encontró, y le pareció justo porque para él era tierra sagrada. Con el tiempo, añadió más tierras y construyó una granja desde cero, con sudor, paciencia y mucha ayuda de gente que creía en el trabajo. Llamaba al programa simplemente real porque no tenía nada de lujoso. Para construir, rompían rocas para fabricar herramientas, doblaban cortezas para tejer cestos y frotaban palos hasta que aparecía el fuego. Incluso cocinaban ortigas y secaban caquis silvestres. Eustace ayudó a la gente a comprender su lugar en el panorama general desde ese lugar. Para él, la vida moderna era ruidosa, rápida y tan desordenada que la gente dejaba de fijarse en lo que les rodeaba. Sin embargo, en la isla de la Tortuga empezaban a ver de nuevo. Lavaban el polvo de su espíritu mojándose bajo la lluvia, sintiendo el frío y observando cómo una araña tejía su tela o una hoja se movía en silencio. Por desgracia, a la hora de la verdad, todo esto se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el sistema llamó a la puerta, en Turtle Island, Eustace Conway estaba tumbado en un trineo de madera frente al establo de caballos de Turtle Island Preserve, descansando tras un largo día. Era el 27 de junio de 2013 y el calor apretaba en el triplete de Carolina del Norte. A su alrededor estaba el mundo que había construido a mano, los troncos que había acarreado, los caminos que había desbrozado y los edificios levantados sin máquinas. La gente venía de todas partes para verlo, para aprender a vivir sin cables, facturas ni supermercados. Pero esa semana, la isla de la Tortuga no estaba llena de risas ni de hogueras. Se había cerrado porque los funcionarios locales dijeron que no era seguro. Citaron códigos sanitarios, normas de seguridad y permisos que nunca se solicitaron. La idea de la isla de la Tortuga
Es un pequeño cuenco verde dentro de un mundo ruidoso y pavimentado. Se imaginaba a excursionistas y vecinos mirando desde las crestas y viendo el aspecto que tenía antes el planeta. Al menos ese era el sueño cuando recompró el terreno en 1987. Y durante años lo persiguió. Cuando se mudó al bosque a los 17 años, recién salido de casa de sus padres, vestía piel de ante y vivía de lo que podía cultivar, pescar o construir. Ahora viste vaqueros y camiseta, e incluso enseña a los becarios a pescar, bucear en los contenedores de basura y encontrar comida buena tirada por las tiendas de comestibles. Cuando las cámaras se acercaron, Eustace dejó que grabaran su vida para el programa Mountain Men del canal Historia. A él le resultaba extraño, porque la televisión le parecía horrible, pero al mismo tiempo, también sabía que mantenía a Isla Tortuga a flote. Porque la verdad es que un lugar así no funciona solo con ideas. Necesita la ayuda de becarios, aprendices, la exención de impuestos y más campistas que paguen por quedarse y aprender. Puede que eso significara formar parte de un sistema en el que Eustace nunca confió. Y quizá ahí es donde las cosas se salieron de lo previsto. La grieta en la Isla Tortuga. ¿Recuerdas cuando mencionamos que Turtle Island necesitaba a Mountain Men para mantenerse a flote? Alguien presentó una denuncia contra ellos y el condado de Watauga envió inspectores a la propiedad. Encontraron docenas de edificios construidos sin permisos, cabañas, cobertizos, espacios de trabajo y baños, y no cumplían con los códigos. Tras este descubrimiento, el condado le dio 3 opciones. Adaptar todos los edificios a la normativa, contratar a un experto para demostrar que ya cumplían el código y solicitar los permisos, o derribarlos. A Eustace ninguna de esas opciones le parecía posible, pero la tierra en la que había construido su vida estaba ahora atrapada en el papeleo, y el futuro de Turtle Island pendía de un hilo. Ese verano de 2012, Joe Furman, director de planificación del condado, recibió una llamada telefónica y una semana después alguien le envió un sobre. Tenía colores, símbolos y detalles que mostraban carreteras, edificios y cableado en toda la isla de la Tortuga. Y ahí empezó la presión. La gente que ve la serie Mountain Men podría haber supuesto que Eustace vivía en medio de la nada, como los demás. Pero Turtle Island no está aislada del mundo. Está escondida a las afueras de Boone, no lejos de la línea de Tennessee. Boone tampoco es un lugar pequeño. Es una ciudad de unos 17,000 habitantes, pero se duplica cuando llegan los estudiantes. No hay que alejarse mucho de los límites de la ciudad para encontrar suaves caminos de entrada y grandes casas metidas entre los árboles. La Blue Ridge Parkway se curva lo suficientemente cerca como para que probablemente puedas oír pasar un coche en un día soleado. Pero en cuanto giras por la carretera de grava que lleva a la isla de la Tortuga, todo empieza a cambiar. Pasas la verja y un pequeño arroyo cruza el camino. Una vez que lo cruzas, los árboles retroceden y se abren a un amplio campo. Alrededor de ese claro hay una herrería antigua, una cocina abierta, un comedor sencillo, cobertizos de almacenamiento y un pesebre de maíz. También está el granero, construido con gruesos troncos cortados y unidos sin clavos, con el tejado cubierto de tejas cortadas a mano. Y si te preguntas de dónde viene el nombre de Turtle Island Needed, se remonta al folclore. Una vieja historia nativa sobre una tortuga tan grande que cargó sobre su lomo a los supervivientes de una inundación cuando el mundo entero se había hundido. Los funcionarios locales, sin embargo, lo veían de otro modo. Dijeron que no se trataba solo de viejas costumbres o nuevas ideas, sino de normas. Joe Foreman dijo que al principio intentaron hablarlo, pero las conversaciones no duraron, y pronto las cosas se desmoronaron. Así que en septiembre de 1912, regresó con diputados y una orden judicial. Al registrar la cabaña de Eustace, descubrieron que no tenía tuberías de agua ni conexiones de alcantarillado, y que toda la madera había sido aserrada en Turtle Island. Además, la madera no estaba estampada ni clasificada en un almacén. Al profundizar en sus hallazgos, descubrieron que la pequeña oficina de la propiedad funcionaba con paneles solares. En el taller cercano, estudiantes de la Universidad Estatal de los Apalaches construyeron un sistema microhidroeléctrico para mantener encendidas las luces. Funcionaba, pero los inspectores señalaron el cableado. Dijeron que las cajas de conexiones no estaban bien. También observaron una estufa de leña con una chimenea ventilada bajo un tejado metálico
en lugar de a través de él. Pero no fue lo único que señalaron en su lista. Dijeron que las letrinas nunca habían sido aprobadas oficialmente y que algunas cabañas no estaban atornilladas a sus cimientos de piedra. El asesor del condado tomó nota de todo y escribió 78 páginas. Su conclusión fue que la mayoría de los edificios eran inseguros. También dijo que había que desalojar el terreno y pedir a la gente que se fuera. Su conclusión también reforzaba que dejar que cualquiera, aunque fuera interno, siguiera viviendo allí era peligroso. Sin embargo, Eustace no estuvo de acuerdo. Dijo que no lo estaban viendo bien. ¿Cómo podía enseñar la vida primitiva en edificios que salieron de un manual? No se enseñan habilidades de supervivencia en habitaciones con aire acondicionado. No se enseña a alguien a vivir sin conexión a la red desde una estructura construida para libros de códigos. Lo que le importaba era que la gente creara con sus manos, descubriera cosas y aprendiera a vivir cerca del suelo. Eustace se quedó quieto un segundo, mirando los edificios que sus manos habían ayudado a levantar. Entonces dijo algo que se me quedó grabado. La gente lleva construyendo sus refugios desde el principio, hace miles e incluso cientos de años. Entonces, ¿qué sentido tenía que ahora, en su propio país, en su tierra, con sus árboles, ni siquiera pudiera construir su propia casa sin que alguien le entregara una lista de códigos? Para él, eso era como negarle sus derechos humanos. Para rebatir el informe de Whaley, Conway publicó en YouTube una serie de entrevistas con Drew Kelly, un inspector de edificios certificado. Kelly revisó los edificios y dijo que la mayoría estaban construidos mejor que el mínimo. No se ajustaban a lo que querían los códigos modernos. Pero tampoco eran casas modernas porque tenían fines distintos. Eustace no dejaba de pensar en cómo empezó todo, y el momento le resultaba extraño. No podía quitarse de la cabeza la idea de que los problemas no empezaron hasta que se emitió la primera temporada de Mountain Men. Antes de eso, nadie subía a la cresta a hacer preguntas. Pero ahora había cámaras, y mucha gente veía los episodios del programa. Desde el principio, el programa no trataba solo de talar árboles o cazar alces. Se trataba de sobrevivir. A veces era la naturaleza, a veces era el sistema. Y allí mismo, en el primer episodio, dijo, «Vivo para vivir». La lucha estaba en la pantalla para el segundo episodio titulado Mayhem. Eustace había abierto su buzón y encontrado una carta. Sacando su navaja del bolsillo, deslizó la parte superior del sobre y leyó las palabras en voz alta. Moción para reclamar propiedad exenta. Dijo que le parecía una locura y que el abogado pagó al sheriff para que lo notificara. Para él, también parecía que venían por su tierra. Levantó la carta y dijo, «Básicamente, acabo de recibir un mensaje diciendo que tu vida ha terminado». El locutor establece el tono, sonando como si el gobierno viniera a por la isla Tortuga. Eustace siempre ha podido sobrevivir viviendo de su tierra, dice, pero siempre le cuesta pagar los impuestos. Durante el resto de la temporada, Conway y sus becarios trabajan para recaudar dinero, partiendo leña y travesaños de la valla para levantar el embargo de sus tierras. En el último episodio, titulado This is the End, Conway y un amigo llegan a caballo a Boone en lugar de utilizar uno de los vehículos de la propiedad. ¿Cuál habría sido el final de la isla de la Tortuga? Eustace cabalgó hasta Boone como si tuviera algo que demostrar, y así fue. Llegó al juzgado justo a tiempo. El programa lo llamó su última parada, pero no fue el tribunal o la oficina de impuestos lo que le causó más problemas. El verdadero punto de inflexión se había producido años antes, con una visitante llamada Kimberly Baker. En agosto de 2005, Baker llegó a Isla Tortuga desde Wilmington. Formaba parte de un retiro de becarios de enseñanza de Carolina del Norte. A la entrada de la reserva, un grupo se reunía para recibir orientación y uno de los miembros del personal de Conway sacó una honda para hacer una demostración de cómo lanzar piedras. Desgraciadamente, una piedra salió disparada hacia atrás y golpeó a Baker en la cara, cegándole el ojo derecho. El resultado fue una demanda. 2 empleados de Conway llegaron a un acuerdo con ella por un total de $400,000, y más tarde Conway aceptó pagar $75,000 como parte de un acuerdo mediado. También se esperaba que hipotecara parte de sus tierras en el plazo de 1 año para cubrir el pago. Sin embargo, no cumplió el plazo. Baker presentó otra demanda, esta vez por incumplimiento de contrato. Se alargó hasta abril de 2012, y fue entonces cuando Conway pagó finalmente la cantidad,
justo en la época en que se rodaron esos episodios de Mountain Men. Pero como su contrato con History Channel le impide decir si la forma en que mostraron las cosas fue exacta, no se detuvo mucho en esa historia. Lo que sí admite, sin embargo, es que la telerrealidad quiere tensión y drama, pero la vida real en la Isla de la Tortuga no siempre sigue un guión. Ya había dicho cosas parecidas a la escritora Elizabeth Gilbert para su libro de 2002 sobre él, The Lost American Man. Cuando salgo en público, dijo una vez Eustace a la escritora Elizabeth Gilbert: intento parecer un tipo salvaje que acaba de bajar de la montaña, y sé que es más que nada una actuación. Soy consciente de lo que hago. Admitió que estaba actuando, no en el sentido de mentir, sino creando una imagen, la que la gente esperaba. Dijo que era la única manera de transmitir el mensaje. Tengo que hacer esa actuación en beneficio de la gente. Sin embargo, mientras se ocupaba del lío legal en la Isla de la Tortuga, se extendía rápidamente. A medida que más gente se enteró de lo que estaba pasando, la reacción se hizo sentir. La Oficina de Planificación del Condado de Watauga recibió un aluvión de cartas airadas. Algunas solo estaban molestas, otras eran extremas. Un post en un sitio web conservador comparaba la situación con la Alemania nazi y la Rusia soviética. ¿Les molesta a los funcionarios que alguien pueda sobrevivir sin ellos?, se preguntaba el autor. La situación también llamó la atención en Raleigh. Los legisladores intervinieron presionando para que la legislatura de Carolina del Norte, dirigida entonces por los republicanos, aprobara un proyecto de ley que daba espacio a lugares como Turtle Island. La ley eximía a las granjas y campamentos primitivos de determinadas normas de construcción e incluía cobertizos, letrinas, graneros e incluso casetas para perros. El gobernador, Pat McCrory, firmó la ley el 12 de junio. A finales de ese mes, Turtle Island estaba de nuevo en funcionamiento. Un caluroso día, Conway se encontraba en la entrada del establo principal. Alrededor de una docena de campistas e internos se reunieron a su alrededor. El aire era pesado. El humo de la leña se mezclaba con el olor a col hervida y estiércol. Las gallinas se movían por la tierra cerca de sus botas, picoteando el suelo. Conway estaba de pie bajo una viga curva, señalando hacia arriba mientras explicaba cómo funcionaba el antiguo estilo de punzonamiento y cómo la superficie plana de un tronco partido se convertía en el suelo del nivel superior. Era un método de los siglos XVII y XVIII. El granero construido de esta manera fue una de las estructuras marcadas por los inspectores como inseguras. Conway no pudo evitar arremeter contra el sistema. Dijo que al gobierno le molestaba que enseñara una forma de vida sencilla y natural, porque no encajaba con sus intereses corporativos. Dijo a la pequeña multitud que le escuchaba que ese modo de vida era importante y que la gente nacía con él. Luego les dijo que lo transmitieran, ya que es su responsabilidad. Y si crees que los problemas legales hicieron algo para dañar su imagen, no fue así. Porque si Conway había sido una vez una figura local, la atención solo lo hizo más conocido. Nick Rosen, que había incluido un capítulo sobre Conway en su libro Off the Grid, dijo que la lucha por la Isla Tortuga encajaba en un patrón más amplio. Lo veía como un ejemplo más de personas bloqueadas cuando intentaban vivir libremente y al margen del sistema. Pero no todo el mundo creía lo mismo. Algunos pensaron que Conway intentaba equilibrar dos bandos opuestos. Douglas McGuire, contratista de Boone, había crecido en la misma región. Dijo que entendía la necesidad de independencia y compartía la misma desconfianza hacia la supervisión gubernamental. Pero no lo veía como una cuestión de libertad en este caso. Para él se trataba de seguridad pública. A Douglas le parecía muy bien que lo que hacía Conway hubiera tenido sentido hace 50 años. También creía que la gente debía seguir aprendiendo a cultivar alimentos y a cuidar de sí misma, pero no pensaba que dar marcha atrás al reloj fuera el único camino. Christian Caltrater, antiguo aprendiz de la Isla de la Tortuga, también tenía opiniones encontradas. Se había convertido en ingeniero especializado en energía y sostenibilidad. Por eso no le sorprendió que Conway hubiera aceptado hacer un reality show, aunque lo cuestionó. Para él, puede que se debiera a una mezcla de ego y auténtico deseo de enseñar, ya que Conway le dijo una vez que el sueño absoluto no era solo la Isla de la Tortuga. Quería que todos los que pasaran por allí volvieran a casa y empezaran su versión. Caltrater admitió que la mayoría no cumplía este objetivo,
pero dijo que seguían intentándolo. El trágico destino de Eustace Conway. Con todo esto, nunca esperó el capítulo más duro de su vida, sin el hombre que había estado a su lado. Eustace Conway se sentó a escribir un homenaje para la Turtle Island Preserve tras perder a su mejor amigo, Preston Roberts, y no se guardó nada. Dijo que Preston había ayudado a miles de estudiantes y amigos, y que nunca pidió nada a cambio. Le conocía como un hombre solidario que quería que los demás vivieran mejor. Conway dijo que nunca había conocido a nadie más sincero. Nunca había visto a un hombre amar a su mujer como Preston amaba a Kathleen. Describió ese amor como generoso, completo e inquebrantable. En la época en que Kathleen luchaba contra su enfermedad, Preston se puso una vez un tutú rosa solo para hacerla reír, y salió adelante. Para Conway. Ese momento demostró quién era Preston. En su mensaje, Eustace pidió a la gente que apoyara un GoFundMe creado en honor de Preston. Dio las gracias a todos los que ya habían hecho donaciones. Parte del dinero, dijo, se utilizó para reparar las goteras del tejado de la casa de Preston. Calificó a Preston como uno de los hombres más varoniles que había conocido, y dijo que lo querría a su lado en cualquier combate. El fallecimiento de Preston conmocionó a todos. Desde el momento en que empezó a sentirse gravemente enfermo, solo pasaron unas 3 semanas antes de que todo cambiara. Los médicos descubrieron un tumor grande e inoperable en el hígado, que ya impedía que la sangre y el oxígeno llegaran a sus órganos. Preston tenía 60 años cuando falleció. Para quienes veían Mountain Men, Preston era más que un personaje en la pantalla. Era un maestro, un artesano, y alguien que sabía cómo ayudar a los demás a crecer. Eustace utilizó la palabra abismo al hablar del vacío que Preston dejaba tras de sí, y esa palabra le pareció adecuada. No se trataba solo de perder a alguien, se trataba de algo que le faltaba a la tierra y a la gente que trabajaba y vivía a su alrededor. Preston siempre decía que lo que más le gustaba del bosque era que las reglas nunca cambiaban. Es posible que escuches historias sobre Preston si alguna vez te encuentras cerca de Boone, Carolina del Norte. Aún se habla de él alrededor del fuego, con una reverencia silenciosa y con un peso que solo ciertas vidas tienen. Si subes a la montaña de la Tortuga, no lejos de la vieja rueda medicinal de la ladera norte de Morning Watch Hill, encontrarás su tumba. Es sencilla, solemne, y está rodeada de un espeso bosque, el tipo de bosque que Preston habría recorrido a diario, deteniéndose a escuchar el viento o arreglando algo a mano, con tranquilidad y una navaja. Ese lugar, no lejos de los senderos y las cabañas, que una vez construyó con sudor y esmero, se ha convertido en un lugar de memoria. La gente sigue dejando pequeñas ofrendas, una piedra tallada, una pluma, una nota. Preston James Roberts era algo más que un hombre de montaña. Fue profesor, padre, marido y amigo. Y para quienes le conocieron a través de Turtle Island Preserve, era el corazón palpitante de algo profundamente arraigado en las viejas costumbres, la resistencia y la administración de la tierra y el espíritu. Sus manos no solo daban forma a la madera y a los refugios, sino también a las personas. No enseñaba hablando mucho, sino haciendo. Su presencia era firme. Hacía que los demás se sintieran más valientes con solo caminar a su lado. Su esposa, Kathleen, aún vive en la isla Tortuga. Se quedó, como Preston hubiera querido. Aún puedes sentirlo allí, de 1000 maneras silenciosas, en la forma en que están colgadas las herramientas, en los troncos de las cabañas, en el silencio de los árboles cuando se levanta el viento, y cuando alguien pasa por esa parte del campamento, especialmente cerca de su tumba, también lo siente. Algunos dicen que el bosque está un poco más tranquilo, casi como si lo recordara. Cuando Preston murió, sacudió a la comunidad. Fue repentino, demasiado repentino. Conway, su viejo amigo y cofundador de Turtle Island, compartió una foto de Preston en Facebook, en la que se apreciaban sus ojos hundidos y su rostro desgastado por la intemperie. Debajo escribió un breve pero emotivo homenaje. Descansa tranquilo, Preston James Roberts. Las palabras estaban cargadas de pérdida. Continuó explicando que Preston había muerto debido a complicaciones de un tumor inoperable en el hígado, algo que nadie había visto venir. Para Conway, el dolor de perder a su amigo no era algo que pudiera describir. Era como si una parte de la montaña se hubiera quedado en silencio. Pero el silencio no era el final. Turtle Island organizó una celebración de la vida para honrar a Preston como se merecía. No solo con luto,
sino con gratitud. Acudió gente de todas partes, alumnos, amigos, compañeros profesores e incluso desconocidos a los que su vida había conmovido. Contaban historias, reían, lloraron, recordaban. Y hoy, para quienes siguieron la serie Mountain Men o conocieron la obra de Eustace Conway, el fallecimiento de Preston supuso algo más que la pérdida de un amigo. Fue el final de una era, en cierto modo. Aunque Eustace siempre había sido conocido por su capacidad para vivir de la tierra, para sobrevivir con casi nada más que su voluntad y sus conocimientos. Esta pérdida no era algo para lo que uno pudiera prepararse con una espada o una piedra para encender fuego. La pregunta ahora no es si Eustace puede sobrevivir. Lo ha demostrado muchas veces. La verdadera pregunta es más profunda. Después de todo lo que ha pasado, después de la muerte de su mejor amigo, de los crecientes desafíos para mantener viva la isla de la Tortuga, de las batallas legales, de las presiones de la modernidad que se cuela en una vida más sencilla, ¿cuánto más puede soportar el hombre de la montaña? ¿Sigue teniendo fuerza en sus hombros? ¿O la próxima tormenta ya está rodando sobre la cresta? Para los que caminan por la montaña de la Tortuga ahora, el recuerdo de Preston perdura en las agujas de los pinos y en la niebla que a veces se desliza por el sendero. Y para Eustace, y para todos los que aún viven según las viejas costumbres, su espíritu no se ha ido. Acaba de adentrarse en el bosque, donde solo los corazones más silenciosos pueden oírlo. ¿Qué opinas de Eustace Conway? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale a me gusta. Compártelo y suscríbete a este canal. Antes de irte, explora los otros videos en tu pantalla.